Buenas tardes a todos. Hoy hacemos la tercera presentación del módulo Monitoreo isotópico en las aguas subterráneas, correspondiente al módulo 6 de este curso virtual. En el día de hoy, pues les vamos a presentar tres casos de estudio donde se aplican el monitoreo de isótopos estables para el conocimiento de las aguas subterráneas. Es decir, habiendo visto ya la parte conceptual de los isótopos estables, de los isótopos radioactivos, habiendo también revisado los procedimientos para monitoreo en campo y toma de muestra, procedemos entonces a presentar unos casos donde se puede ver la utilidad de estos estudios, de este monitoreo, en el marco del estudio de las aguas subterráneas. Estos casos de estudio entonces corresponden al sistema acuífero del Valle de Aburrá, al sistema acuífero del Golfo de Urabá y al Bajo Cauca. Entonces, en adelante vamos a presentar como la localización del estudio, de la zona de estudio, el monitoreo isotópico en el que se hizo y los principales resultados a los cuales llegar. Entonces, inicialmente tenemos el Valle de Aburrá, está localizado en el departamento de Antioquia, en la zona centro del país. En él se encuentran los municipios de Medellín, Envigado, La Estrella, Caldas y hacia el norte Copacabana, Bello, Girardota y Barbosa. Es la zona más densa, la zona con mayor población en Antioquia, donde Medellín es su capital. Y en ese caso, pues estamos hablando de un sistema acuífero libre que aflora en toda la zona del valle. También hay un acuífero semiconfinado que está más hacia el sur y un acuífero que se encuentra acá hacia el oriente, que es el acuífero de la Ermita de Medellín. En esta zona el recurso hídrico lo gestiona el área metropolitana del Valle de Aburrá y el agua subterránea es utilizada principalmente para usos industriales, básicamente para lavadero de autos, la industria textilera, la tecnoquímica y en un futuro se prevé que ese recurso pueda surtir como una fuente secundaria de agua potable para esa población. Por tal motivo, entonces, la autoridad ambiental ha implementado una red de monitoreo desde el año 2010 en el cual se mide constantemente los niveles piezométricos y se hacen mediciones de calidad del agua. A partir del año 2012 se iniciaron los estudios de hidrología isotópica con un monitoreo de la lluvia, de la precipitación, donde se han instalado 5 estaciones. Entonces, para que tengamos una idea, el fondo del valle está a 1500 metros sobre el nivel del mar y, la altura máxima que encontramos acá está alrededor de 2700 metros sobre el nivel del mar. Entonces se han instalado 5 colectores, uno en el fondo del valle a 1500, otro a mitad de ladera a 1700 metros sobre el nivel del mar y uno en la parte más alta. Esto ya es a la altura del corregimiento de Santa Elena a 2700 metros sobre el nivel del mar. Adicionalmente se ha instalado otro en la zona sur y uno en la zona occidente para tener representatividad de la lluvia en todo el valle de la Aburrá. En la zona norte y sur no es necesario y no ha sido necesario instalar totalizadores, dado que, como les decíamos en la primera presentación, los isótopos estables solo dependen de la temperatura y, bueno, en particular de la altitud. Teniendo en cuenta que esa altitud acá en el fondo es igual a esa que tenemos acá, entonces la composición isotópica que vamos a tener en esta es representativa también de esa zona plana del valle acá.
Entonces, esa red de monitoreo que ha estado instalada desde el año 2012 cuenta con datos eh, datos mensuales que se han tomado a través de la Universidad de Antioquia y han sido procesados en los laboratorios de Montpellier en Francia y en laboratorios certificados por el OIA. El objetivo entonces de esta red de monitoreo es conocer las zonas de recarga y mecanismos de recarga en el acuífero libre y en el acuífero confinado. Ahora, el monitoreo superficial, también hay monitoreo sobre el nivel del río Medellín, que es el principal afluente de esta zona. Se hace 2 veces al año, uno en época seca y otro en época húmeda. Hay otras corrientes como esta que vemos acá, la quebrada Iguaná, esta quebrada acá en el centro, la quebrada la Iguaná, y otros adicionales que también muestran agua superficial. El agua subterránea se monitorea 2 veces al año, son estos puntos amarillos que ven acá, en 67 estaciones. Las que están sobre el acuífero libre corresponden básicamente a aljibes, hay algunos pozos y los que están en el acuífero semiconfinado, ese azulito que vemos acá, son pozos profundos que pueden llegar inclusive hasta los 170 metros. Entonces, teniendo en cuenta todas las estaciones de precipitación y los datos mensuales de oxígeno 18 y de deuterio, se ha construido la línea meteórica local para el Valle de Aburrá, tal cual como les habíamos presentado en el marco conceptual. Estos dos isótopos tienen una relación que en el marco del contexto del ciclo hidrológico lleva una pendiente de 8 y un intercepto de 10. Esa es la llamada línea meteórica global y es sobre la cual se alinean casi todas las precipitaciones a nivel mundial cuando el agua lluvia contiene únicamente estos procesos de condensación. Como pueden ver entonces, en el caso del agua subterránea, en el caso del Valle de Aburrá, perdón, tenemos que todas las muestras se alinean sobre una recta que tiene una pendiente de 8.26 y un intercepto de 12.8, muy parecida a esa línea meteórica global. Es importante decir que antes de hacer todo esto se tiene que verificar efectivamente la calidad de los datos. Generalmente pues se utiliza el exceso en deuterio para saber si los datos han presentado alguna evaporación o no. Como criterio general, cuando tenemos un exceso de deuterio menor a 3.5 es porque la muestra tomada sufrió algún tipo de evaporación por mala preservación. Entonces ya tenemos nuestra línea meteórica local, tenemos también la composición isotópica mensual de cada una de las estaciones de precipitación y como podemos ver, pues varía de acuerdo también a la altitud. Entonces con eso podemos hallar nuestro gradiente altitudinal y por ende estimar las zonas y fuentes de recarga. La primera gráfica entonces de esta presentación muestra mes a mes la composición isotópica del oxígeno 18 en todas las estaciones. Podemos ver que los valores más enriquecidos, es decir, los más positivos, se presentan en los meses de enero, febrero, desde el año 2017 hasta 2019, correspondiente a los meses más secos del año. Ese es el llamado efecto de estacionalidad o, bueno, en ese caso, efecto de cantidad.
a medida que hay menor precipitación, se presenta un mayor enriquecimiento en los isótopos estables. Por el contrario, se puede observar que en los meses más lluviosos, particularmente mayo, junio, julio, se presentan los valores más negativos. Esto es muy útil para poder interpretar los datos de recarga cuando se estudia con el acuífero. Por ahora estamos únicamente en el compartimento del ciclo hidrológico de la atmósfera, de la precipitación. Acá podemos ver en detalle, por ejemplo, también una estación en particular versus la precipitación. Podemos ver efectivamente eso de que estamos hablando, de que los valores son mucho más empobrecidos cuando tenemos valores de precipitación alto. Adicionalmente, entonces, tenemos el gradiente altitudinal. ¿Cómo se calcula ese gradiente altitudinal? Básicamente es tomar la estación, la composición isotópica mensual de cada estación y sacarle una media ponderada, es decir, no un promedio de todos esos datos que tenemos de cada estación, sino que le hacemos una ponderación. Y la ponderación es el resultado de la multiplicación de la sumatoria de la composición isotópica de este mes por la precipitación de este mes dividido la precipitación total. Eso nos da un valor para cada estación y lo graficamos con respecto a la altura. Finalmente, eso se alinea también en una recta y la pendiente es la que me va a dar el gradiente. Entonces, acá en el Valle de Aburrá, por ejemplo, el gradiente es de 0.18 por mil por cada 100 metros. Es decir, que la lluvia, a medida que voy aumentando la altura, cada 100 metros se me va empobreciendo en menos 0.17, menos 0.18. Eso es muy importante para el tema de la recarga, porque eso quiere decir que donde yo tome mi agua subterránea y tenga ya el valor de la composición isotópica de esa agua subterránea, la puedo comparar con eso y puedo saber a qué altura está recargándose. Ahora entonces se procede a comparar la composición isotópica del agua subterránea con la precipitación a partir de la línea meteórica local. Esta que vemos acá es un poco diferente a la que mostramos inicialmente, pero es porque esta ha sido actualizada con mayores muestras, entonces por lo tanto varía un poco los datos. Pero bueno, lo importante de acá es que podemos ver claramente que hay dos grupos que se diferencian de agua subterránea. Estos grupos de acá y estos grupos de acá. Estos podemos ver que están más asociados como a esta estación, a esa media ponderada de la estación que está más en el fondo del Valle de Aburrá. Es decir, que la lluvia que recarga estos puntos estaría más asociada hacia los depósitos aluviales del fondo del Valle de Aburrá, y estos grandes grupos que están acá se estarían recargando entre los 2.700 y los 1.800 metros sobre el nivel del mar, correspondiente a los depósitos de ladera. Entonces, con esto podemos ver que las zonas de recarga sobre el Valle de Aburrá ya han sido definidas y por lo tanto pueden ser objeto de todos los instrumentos de gestión que cuenta la autoridad ambiental para su protección y para su manejo y para garantizar una explotación segura del agua subterránea. Otro caso interesante para estudiar es el sistema acuífero del Golfo de Urabá. Este sistema acuífero también está ubicado en el departamento de Antioquia, está localizado al norte, comprende los municipios de Turbo, Apartadó, Carepa, Chigorodó. Es un acuífero costero, está junto al Golfo de Urabá
en una zona pues donde hay una precipitación importante alrededor del año. Hay una densa red hidrográfica donde el río León, que es este que es acá, es el principal curso y vierte sus aguas al Golfo de Urabá. En esa zona, pues el agua subterránea es muy importante, dado que se explotan anualmente alrededor de 24 millones de metros cúbicos, especialmente para la actividad agrícola en la producción y lavado de la fruta del banano de exportación. También, también se ha utilizado para consumo humano y también, al igual que el Valle de Aburrá, pretende constituirse ya como una fuente primaria y secundaria para consumo humano en los próximos años. Por tal motivo también la corporación Corpurabá ha ha destinado gran parte de su esfuerzo para poder conocer cómo es el funcionamiento de todo este sistema acuífero. Entonces, este sistema acuífero consta de un acuífero multicapa en el cual están conformados por diferentes formaciones. Tenemos los depósitos aluviales que están sobre toda la zona plana, y está la formación Corpa, que aflora al oriente de la zona de estudio, al suroriente de la zona de estudio. O a través del monitoreo de niveles pesométricos, pues se ha establecido que el agua subterránea fluye desde el borde de la serranía de Avive, que es el accidente topográfico que tenemos acá, hacia el Golfo de Urabá y hacia el río León y todo su sistema de humedales que está ubicado más o menos en esta zona de acá. Entonces, lo que se quiere precisamente con los isótopos estables y los radioactivos es confirmar esas trayectorias de flujo y esas zonas de recarga. Entonces, para ello se instalaron 5 totalizadores desde el año 2008. También es una de las estaciones con mayor, una de las zonas del país con mayor presencia de muestras y adicionalmente pues se tomaron mediciones de agua subterránea de isótopos estables en 100 aljibes y pozos profundos. Muchos de estos pozos, los vamos a ver más adelante, tienen la complejidad de que captan más de una unidad. Entonces, por ese motivo aparecen algunas mezclas. Lo vamos a ver más adelante. Además, se tomaron 21 muestras de carbono 14 y se complementó con análisis físico-químicos. Entonces, a partir de esas estaciones que se han medido mensualmente, se construyó la línea meteórica local, dando como resultado una recta muy parecida a la línea meteórica global también, con una pendiente de 7.95 y un intercepto de 9.18. Las estaciones están ubicadas entonces en ese mapa. No se presenta como tal una diferencia altitudinal, dado que la zona plana de esta área está entre 0 y 40 metros. La estación más alta está a 120 metros sobre el nivel del mar, entonces no alcanza a ver un fraccionamiento isotópico evidente por efectos de variabilidad altitudinal. En esta gráfica, por ejemplo, se puede observar también el efecto de cantidad o de estacionalidad, viendo cómo los valores más enriquecidos corresponden a los meses más secos de diciembre, enero y febrero, mientras los más empobrecidos corresponden generalmente a los meses de mayor pluviosidad. Ahora comparando la composición isotópica del agua subterránea y del agua lluvia para las muestras que se tomaron, resultan temas muy interesantes. Podemos ver la composición isotópica de los aljibes en un tono rosa, en un círculo, que es mucho más enriquecida, es decir, valores más positivos que la composición isotópica de los pozos profundos. Entonces ya eso de entrada nos dice que la recarga en esta parte de acá para los niveles superficiales es
diferente a los niveles más profundos. Esos se estarían recargando sobre la zona plana y esos se estarían recargando entre la zona plana también, entre los 40 metros sobre el nivel del mar y los 120 metros sobre el nivel del mar. Pero hay algo más interesante inclusive y es que hay unas muestras que se encuentran mucho más empobrecidas que la media isotópica de la estación La Trampa, que es la de mayor altitud. Eso quiere decir que estas muestras o estarían recargándose a una mayor altura, lo cual no es posible porque las formaciones que están ubicadas a una mayor altura no tienen una buena capacidad para infiltrar el agua subterránea, o estas muestras se fueron recargadas en un tiempo diferente al que estamos viviendo nosotros actualmente, es decir, en condiciones climáticas diferentes, en un periodo geológico en el cual la temperatura era mucho más fría de la que tenemos actualmente. Es decir, que esta sería agua recargada hace muchísimos años y lo tendríamos que confirmar con los isótopos radioactivos, como lo vamos a ver más adelante. Efectivamente, cuando hacemos el monitoreo de carbono 14 y carbono 13 para estos pozos, nos damos cuenta de que hay aguas de diferentes edades, ¿cierto? Están aguas, digamos que aguas antiguas, que están entre los 2000 y los 9000 años, y están aguas más antiguas que se encuentran por encima de los 10.000 años y que inclusive pueden llegar a ser del orden de los 33.000 años, lo cual coincide entonces con esas muestras de isótopos estables que están mucho más empobrecidas y que serían resultado de una infiltración en un tiempo geológico con una condición climática diferente a la cual tenemos actualmente. Y por ende, entonces serían aguas muy antiguas.